Alianza gana y a Reynoso se le cae la careta. Una nueva victoria del equipo de Pablo Guede lo coloca como el líder del campeonato y con esto podemos confirmar que el equipo blanquiazul está pasando por un momento dulce en este año 2026. Un saludo para todos, ese es Algoritmo de Gol y vamos a hablar de lo que ha sido la gran victoria de Alianza Lima en el estadio de Matute por 3-1 contra Melgar de Arequipa, con una brillante actuación de Jairo Vélez en el equipo blanquiazul, con un Esteban Pavés muy pero muy sólido en la mitad de la cancha y que gracias a él Alianza está mejorando un poco más lo que es la elaboración de juego, y en donde Renzo Garcés se sigue consolidando como el goleador del equipo blanquiazul por tercer partido consecutivo, anotando y con su cuarto gol en la temporada. Alianza Lima, que para este partido afrontaba el encuentro con la tarea de sí o sí ganar si quería ser líder del campeonato y sacarle una ventaja importante a los rivales que tenía por detrás. Llámese Chancas, que le ganó el día de ayer a Universitario de Deportes en un partido muy pero muy bien planificado por los de Andahuaylas, y en donde el conjunto crema empieza a mostrar un poco más sus falencias al mando de Javier Rabanal. Pero hoy estamos para hablar de Alianza y de su gran victoria y cómo Pablo Guede empieza a callar bocas en cuanto a lo que eran los críticos que hablaban sobre la eliminación contra 2 de mayo. Alianza enfrentó hoy día a un rival que a priori viene a ser uno de los candidatos siempre en complicar a Alianza Lima en condición de local. Dicho sea de paso, Alianza no le ganaba a Melgar como local desde el año 2022 en aquella final con los goles de Jordi Vilches y de Pablo Lavandeira, pero que hoy día termina siendo un resultado muy pero muy positivo y que deja conclusiones y sensaciones muy pero muy buenas. Alianza que salía al terreno de juego con Alejandro Duarte en la portería, la línea defensiva que se empieza a consolidar con Advíncula, Garcés, Anthony y Marcos Guamán, quien le empieza a ganar la pulseada a Cristian Carvajal por la banda por izquierda. En la mitad de la cancha estaban bien consolidados Esteban Pavés con Fernando Gaibor como primera línea, dejando un poco más libre a Jairo Vélez. Por las bandas estaban Alan Cantero y Kevin Quevedo, y como único punta Paolo Guerrero. Por su parte, Melgar salió con Carlos Cáceres en la portería, una línea defensiva conformada por Alejandro Ramos, Matías Lazo, también estaba Jesús Alcántar y el lateral por izquierda Matías Segarra, que realmente es un jugador muy pero muy talentoso y que hay que echarle un ojo para el resto de la temporada. Un Segarra que tiene tan solo 19 años le ha quitado la posición a un jugador de experiencia y campeón nacional como lo es Nelson Cabanillas, y no es para menos para mencionarlo. En la mitad de la cancha estaba Walter Tandazo con el mexicano Javier Salas junto a Nicolás Paglialta, quien intentó por momentos ser el jugador más desequilibrante de Melgar, pero que sobre el final del partido terminó siendo bailado por Jairo Vélez en lo que fue el tercer gol del encuentro para el elenco blanquiazul. Por las bandas estaban Johnny Vidales y Franco Sandelato. En el primer tiempo Vidales por izquierda y Sandelato por derecha. Ya sobre el final del primer tiempo y en el arranque del segundo tiempo los jugadores hicieron un cambio de banda y dejando en único punta a Bernardo Cuesta, quien no seguiría en la segunda mitad para el ingreso de Pablo Erustes. Lo mismo hizo Matías Lazo, que tan solo disputó 45 minutos y tuvo que ingresar el central paraguayo Escobar. ¿Cómo arrancó el partido? ¿Cómo fueron las sensaciones de los primeros 45 minutos? Bueno, déjenme que se los cuento. Alianza jugó, creo yo, los primeros 45 minutos, o mejor dicho, los 45 minutos mejores del año. Sus mejores 45 minutos del año fueron estos contra Melgar, al menos los del primer tiempo. Porque vimos a una Alianza sólido en lo que era la recuperación de la pelota, en lo que era la elaboración de juego, en lo que era la intensidad y la intención de juego. Alianza jalaba muchos jugadores en ataque, metía jugadores en el área como Paolo, como Quevedo, incluso el mismo Jairo Vélez, y hacía que los futbolistas que atacaban por banda, sea Víncula, sea Guamán, por momentos Cantera incluso, había momentos en donde dejaban la posición tan desprotegida de los jugadores de Melgar cerca a la media luna, donde el balón quedaba servido para que tanto Pavés o Gaibor lleguen como sorpresa e intenten romper así la portería del dominó. Después Alianza hizo muchas elaboraciones de juego por los costados, hubieron muy buenas asociaciones entre Vélez, Quevedo y por ahí Marcos Guamán, o Quevedo, o mejor dicho Vélez yéndose por la banda de Luis Advíncula para buscarlo también al lateral peruano, y en donde Alianza termina generando una idea de juego muy pero muy interesante y llamativa. Alianza que empezaba a asociarse más, empezó a ajustar un juego muy pero muy interesante y muy dominante, diría yo, y que al fin y al cabo la
las ocasiones de juego terminaron siendo muy a su favor porque el marcador termina abriéndose durante los primeros 30 minutos de partido con un gol de Paolo Guerrero. La jugada era una elaboración de juego que finalmente termina en un remate que Carlos Cáceda no llega a rechazar de la mejor manera. El intento de rechazo con el puño en la pierna de Paolo Guerrero no le sale bien. De hecho, el balón termina en el palo y Paolo Guerrero con el muslo termina anotando así el primer gol del partido. Para esto, la ventaja en el marcador a favor de los blanquiazules era más que justa, porque Alianza había hecho los méritos para ponerse al frente del marcador y había hecho había planteado una idea de juego muy pero muy positiva. Por su parte, Melgar empieza a reaccionar. De por sí había perdido un poco más lo que era la marca en la mitad de la cancha, pero estaba siendo un equipo más directo con los extremos. Tanto así que Vidales y Sanelato hacen el cambio de banda y Melgar, tras un tiro de esquina, consigue un penal que para muchos es dudoso por parte de Joel Alarcón, tras una mano en la cara por parte de Luis Advíncula sobre un defensor sobre Matías Lazo, creo que es el penal si no me equivoco, pero que al fin y al cabo termina siendo cobrado por el VAR. A opinión mía, creo que sí era penal para Luis Advíncula, pero también entra el debate de la doble posición del árbitro, porque si es penal por una agresión física en el área, tiene que ser para tarjeta amarilla, y Advíncula ya estaba amonestado tras una dura entrada sobre Matías Segarra, por el cual deja un poco más en duda las decisiones de Joel Alarcón en el partido, porque en la segunda mitad hubo una falta clara a posición mía sobre Jairo Vélez y termina siendo el árbitro del encuentro que decide no ni siquiera necesitar el llamado del VAR, que no había necesidad de cobrar un penal o de ir a revisar ni siquiera la jugada. Pero bueno, había penal para Melgar. Johnny Vidales decidía agarrar la pelota, sorprendiéndome realmente. Pensé que sería Bernardo Cuesta quien le pegaría el balón, pero Bernardo Cuesta no ha tenido el mejor año que digamos en cuanto a los penales. Falló uno contra el equipo de Cajamarca FC en un partido que termina ganando Melgar por 4-0 y que Cuesta anota un doblete, pero aún así Cuesta erró un penal. Y dicho sea de paso, el del último jueves contra el Cienciano del Cusco, en un partido donde el elenco dominó, terminó quedando fuera de la Copa Sudamericana. Para la segunda mitad, como mencioné, Melgar metió las variantes, ingresó Pablo Erustes, ingresó también José Escobar, se fueron Lazo, se fue Bernardo Cuesta, también ingresó Yerel de Santis para la salida de Javier Salas, quien fue el jugador que justamente le cometió una infracción a Jairo Vélez, pero el árbitro decidió no sancionar. Y ya sobre el minuto 60, por ahí, cuando parecía que Melgar estaba mejorando y tomando el protagonismo del partido con el ingreso de sus futbolistas en ofensiva, aparece una buena jugada de Alianza que termina recostándose por el sector izquierdo. Quevedo tira un centro para que Cantero pivotee el balón ganándole la posición a Segarra, y donde Jairo Vélez, completamente habilitado, anotaba así el segundo gol del partido y que más o menos, podríamos decir, empezaba a concretar su buen nivel en este encuentro frente al equipo de Juan Máximo Reynoso. Una Alianza que se me olvidó mencionar, sobre el final del primer tiempo le terminan anulando un gol a Paolo Guerrero tras una muy buena asistencia de Jairo Vélez, pero que Paolo estaba completamente adelantado tras una leve tras un trazado en el VAR que confirmaba su leve posición adelantada, pero al final adelantado estaba. Alianza con esto se iba más o menos con una tranquilidad en el marcador 2-1. Después el partido se empezó a poner un poco de ida y vuelta. Estábamos en un momento en donde Alianza contraatacaba, Melgar hacía lo propio, y el partido se termina definiendo ya sobre el final del encuentro tras una genialidad de Jairo Vélez, sacándose a pasear al número 10 de Melgar, a Nicolás Paglialta, quien había estado un poco tratando de buscarle la boca a los jugadores de Alianza en el momento de que se cobró el penal a favor de su equipo. Pero en esta jugada Vélez hizo lo que quiso con el número 10 rojinegro, tiró el centro para Renzo Garcés, que anotaba así su cuarto gol en la temporada, el tercero de manera consecutiva, y que, aunque parezca extraño para muchos, con esto confirma que Garcés al menos es el goleador del equipo, con 4 anotaciones a 2 del Pirata Barcos, que es el máximo goleador del campeonato a día de hoy. Alianza hoy día rompió muchos parámetros que se le estaba cuestionando, que solo ganaba de balón detenido, que ganaba de manera agónica, que solo era Garcés el que podía aparecer, pero había mérito en esos partidos, había mérito en esas jugadas que poco se llegó a opinar, y en este encuentro Alianza termina ganando con 3 goles, tal vez no de manera colectiva del 100% en todos, pero que los últimos 2 tienen más de eso. El primero es más que nada tras una rebotera en el área, pero que al fin y al cabo
la idea de juego de Alianza hoy día fue muy bien plasmada, y donde creo que Pablo Guede empieza a encontrarle el sentido y el ritmo que le quiere dar a su equipo. Hoy por fin debutó Pedro Aquino con Alianza Lima, y fue algo que realmente la gente supo mucho reconocerle para que el número 55 de Alianza pueda volver a tener minutos con la camiseta blanquiazul, y donde Pablo Guede se le mostró muy pero muy afectivo sobre el final del partido, como dando a entender que sí quería tenerlo, pero todavía se estaba esperando el momento oportuno. Hoy se dio y Aquino termina debutando con la camiseta blanquiazul. Cuando arranqué el video y dije que a Reynoso se le cayó la careta, fue porque Reynoso sobre el final del partido tuvo unos gestos contra la hinchada de Alianza diciendo 2 aquí. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que Reynoso ya sabe lo que es ganarle partidos a Alianza en Matute, es uno de sus rivales favoritos. De por sí Reynoso ha ganado más partidos de los que ha perdido con el elenco blanquiazul. De hecho solo había perdido 4 partidos de 21 que dirigió contra el elenco blanquiazul, ganó 10, hoy pierde su 5.º partido, su tercero dirigiendo a Melgar, pero Reynoso ha sabido dar la vuelta en Matute, ha sabido conseguir grandes resultados y grandes logros enfrentando al equipo íntimo, y por el cual creo que cuando la hinchada lo despide de una manera poco cariñosa, decidió recordar muchas cosas negativas de su personalidad y su carácter, porque muchos sabemos que Reynoso muchas veces ha tratado de ser el personaje que al menos con Alianza quería tener la relación un poco fría, un poco de lado, pero en esta ocasión se terminó de sacar la careta y de demostrar de que realmente su sentimiento hacia Alianza nunca fue bueno, nunca fue el mejor de los casos, y que hoy día termina retirándose con una derrota que al menos termina demostrando un poco la piconería, que no le gustó que le digan cosas desde las 4 tribunas del Alejandro Villanueva. Alianza con este puntero, mis conclusiones son de que este equipo está poco a poco teniendo y demostrando el nivel que quería. Como mencionó Guede, incluso en el partido que le termina ganando al Boys, era un equipo que pasó por una crisis de indisciplina, tenía muchos lesionados. Hoy ya con Esteban Pavés consolidado en el medio campo, con Fernando Gaibor, se habló mucho también del regreso de Jesús Castillo en el once titular, finalmente termina ingresando en la segunda parte, pero te habla mucho de una Alianza que empieza a hacer las cosas bien. La próxima fecha enfrentará al Deportivo Garcilaso el sábado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, un Garcilaso que no viene bien en el campeonato, un Garcilaso que viene de perder contra Cusco FC por la mínima en condición de visitante, porque se en la cancha, pero que al fin y al cabo te presenta un panorama un poco más complicado para el elenco de Guede. Jugar en la altura, jugar en Cusco nunca es fácil, pero esta Alianza te empieza a mostrar cosas muy interesantes. Ya le sacó 5 puntos de ventaja a Universitario de Deportes, que se queda en la 4ª posición con 11 puntos. Alianza es primero con 16, queda segundo Chancas con 12 con 14 unidades, y por delante está UTC con 12 puntos. UTC queda tercero, mejor dicho, en la tabla de posiciones. Por lo cual hablamos de que Alianza está haciendo bien las cosas, está teniendo una mejoría, y donde si este equipo juega de la misma manera que jugó hoy día, no tengo dudas de que va a ser uno de los candidatos firmes a llevarse no solo la apertura, sino la clausura. Pero hay que ver todavía cómo va avanzando este equipo. Ya le ganó un rival directo como lo es Melgar, le ganó a un rival directo que por el momento está dando protagonismo en el campeonato como lo es UTC, y por el cual creo que hoy por hoy puede empezar a consolidar una idea de juego. Me gustó mucho los balones filtrados que ponía Vélez, que ponía Gaibor por momentos en el compromiso, y creo que este es el momento exacto en donde Alianza tiene la oportunidad de hacer una consolidación de su fútbol, y por el cual afianzarse en lo más alto del campeonato. Recordemos que la próxima fecha será contra Garcilaso, como mencionaba, y 2 fechas después será el clásico en el Monumental, por el cual Alianza tiene que sacar ventaja lo más que pueda en las próximas jornadas si quiere llegar al Monumental, y por qué no soñar con liquidar el campeonato de repente contra su máximo rival como lo es el conjunto merengue. Eso ha sido todo por hoy en el video de hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen muchos más videos así. Si estás de acuerdo con mi opinión o estás en desacuerdo, te leo en los comentarios, y con nosotros será hasta un próximo video.